Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Hoy les traemos una historia inspiradora que seguramente les va a encantar. Vamos a conocer a Víctor, un colombiano que transformó su pequeña granja avícola gracias al poder de las hierbas naturales para sanar a sus gallinas ponedoras. Antes de comenzar, no olviden dar like a este video, suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de todo nuestro contenido. Recuerden que vendemos gallinas de la mejor calidad con envíos a toda Latinoamérica. Si quieren apoyar nuestro canal, pueden hacer una donación presionando el botón de super gracias o a través del link en la descripción. Ahora sí, comencemos con esta increíble historia de superación y éxito. Víctor y su éxito, sanando a sus gallinas ponedoras con hierbas naturales. El sol apenas comenzaba a asomarse entre las montañas de los Andes colombianos cuando Víctor Morales ya estaba de pie, respirando profundamente el aire fresco de la mañana mientras contemplaba su pequeña granja en las afueras de Medellín. Sus manos curtidas por años de trabajo acariciaban suavemente las hojas de romero, tomillo y caléndula que crecían exuberantes en el huerto medicinal que había plantado estratégicamente junto a los gallineros. «Buenos días, mis guerreras», saludó con voz suave mientras abría las puertas de los gallineros donde más de 200 gallinas ponedoras comenzaban a despertar. Las aves, de plumajes vibrantes y crestas rojizas y firmes, respondieron con cacareos animados, reconociendo inmediatamente a su cuidador. La escena podría parecer común para cualquier observador casual, pero para Víctor representaba el triunfo después de una batalla que casi le costó todo lo que había construido. 3 años atrás, la situación era radicalmente diferente. Sus gallinas, entonces apenas 50, sufrían constantemente de problemas respiratorios, parásitos intestinales y una producción de huevos tan baja que apenas justificaba los costos de mantenerlas. Como muchos pequeños productores de la región, Víctor se encontraba atrapado en un ciclo devastador. Invertir en costosos antibióticos y medicamentos comerciales que proporcionaban alivio temporal, para luego ver cómo las enfermedades regresaban con más fuerza, creando resistencias y debilitando progresivamente a sus aves. Recuerdo sentarme aquí mismo, mirando los gallineros casi vacíos después de perder 20 gallinas en una semana por una infección respiratoria, confesaría más tarde Víctor a los visitantes que acudían a conocer su ahora próspera operación. Había invertido todos mis ahorros, estaba endeudado por los medicamentos, y me preguntaba si debía simplemente rendirme y buscar trabajo en la ciudad como hacían tantos otros campesinos. La vida de Víctor había estado siempre conectada a la tierra. Hijo y nieto de campesinos, había crecido observando a su abuela Esperanza mantener un pequeño gallinero detrás de su casa en las montañas de Antioquia. Sin acceso a veterinarios o medicinas comerciales, ella dependía exclusivamente de las plantas medicinales que cultivaba para mantener saludables a sus aves. Mi abuela podía mirar a una gallina y saber exactamente qué le pasaba, recordaba Víctor con admiración. Conocía una planta para cada dolencia, pero yo estaba tan ocupado tratando de modernizar mi producción que había olvidado todas sus enseñanzas. Fue precisamente ese recuerdo lo que sembró la semilla del cambio en aquella mañana desesperada. Con la granja al borde de la quiebra y sin recursos para comprar más medicamentos, Víctor tomó una decisión que muchos consideraron una locura: abandonar completamente los tratamientos convencionales y volver a las raíces, recuperando el conocimiento ancestral que había pasado de generación en generación en su familia. El primer paso fue visitar a su tía Carmen, hermana de su madre y única hermana viva de su abuela, que aún vivía en la pequeña parcela familiar a 2 horas de camino. A sus 83 años, Carmen mantenía una lucidez envidiable y un conocimiento enciclopédico sobre plantas medicinales. Recibió a su sobrino con una mezcla de alegría por la visita y tristeza al escuchar su situación. «Has estado haciendo todo al revés, mijito», le dijo sin rodeos mientras preparaba una infusión de hierbas para compartir. «Estás tratando enfermedades en lugar de construir salud. Así nunca vas a ganar la batalla». Durante 3 días, Víctor absorbió cada palabra de su tía, tomando notas detalladas sobre plantas específicas, métodos de preparación, dosis y combinaciones. Aprendió a identificar síntomas sutiles que indicaban desequilibrios antes de que se convirtieran en enfermedades completas. Pero más importante aún, comenzó a entender una filosofía completamente diferente del cuidado animal. Las plantas no son como las medicinas de farmacia que atacan directamente a los microorganismos, explicaba Carmen mientras le mostraba su propio pequeño gallinero donde una docena de gallinas criollas vivían saludables a pesar de su avanzada edad. Las buenas hierbas fortalecen a la gallina para que ella misma pueda combatir lo que la enferma. Es un enfoque completamente distinto. Armado con esquejes de plantas medicinales, semillas, y una determinación renovada, Víctor regresó a su granja dispuesto a implementar todo lo aprendido, aun sabiendo que arriesgaba lo poco que le quedaba en este cambio radical de enfoque. El primer mes fue una prueba de fe.
Estableció un huerto medicinal dedicado exclusivamente a plantas beneficiosas para sus aves, orégano y tomillo por sus potentes propiedades antibacterianas y antiparasitarias, caléndula para fortalecer el sistema inmunológico, menta para problemas digestivos, romero como tónico general y repelente natural de insectos, ajo por sus múltiples beneficios para la salud, y aloe vera para heridas y problemas de piel. Siguiendo las instrucciones de su tía, comenzó a incorporar estas plantas en la alimentación y el agua de sus gallinas de diversas formas, infusiones frescas agregadas al agua de bebida, hojas secas mezcladas con el alimento, extractos concentrados para casos más severos, y plantas frescas disponibles para que las aves las picotearan según su propio instinto. Los primeros resultados no fueron inmediatos, y Víctor enfrentó momentos de duda. Algunas gallinas, ya demasiado debilitadas por tratamientos anteriores, no lograron recuperarse. Los vecinos y amigos, al enterarse de su nuevo enfoque, reaccionaron con escepticismo e incluso burla. «Se están muriendo porque dejaste de darles medicina de verdad», le advirtió un vecino que también criaba aves. «Esas plantas son cosas de abuelas, supersticiones de gente que no tenía acceso a la ciencia moderna». Pero Víctor persistió, y gradualmente comenzó a notar cambios sutiles pero significativos. Las gallinas que sobrevivieron parecían más activas, con plumajes más brillantes. Los problemas respiratorios, antes constantes, se volvieron menos frecuentes y menos severos. Las deposiciones se normalizaron, indicando una mejor salud intestinal. Un punto de inflexión llegó aproximadamente 2 meses después de implementar el nuevo sistema. Una mañana, al recoger los huevos, Víctor notó algo extraordinario: no solo había más huevos que en semanas anteriores, sino que las cáscaras eran notablemente más fuertes y el color de las yemas mucho más intenso. Algo fundamental estaba cambiando en la salud de sus aves. Alentado por estos primeros signos positivos, Víctor profundizó su compromiso con el enfoque natural. Expandió su huerto medicinal, experimentó con diferentes combinaciones y preparaciones, y comenzó a registrar meticulosamente sus observaciones en un cuaderno que se convertiría en su más valioso recurso. Pronto identificó patrones específicos. El orégano resultaba particularmente efectivo contra infecciones respiratorias cuando se administraba como infusión concentrada en el agua durante 3 días consecutivos. El ajo macerado en el alimento reducía drásticamente las infestaciones de parásitos intestinales. Una mezcla de caléndula y menta parecía especialmente beneficiosa durante los periodos de estrés por calor, manteniendo la producción de huevos cuando otros gallineros veían disminuciones significativas. Un punto clave en su sistema fue el desarrollo de lo que llamó el tónico preventivo, una preparación semanal que incluía 5 hierbas diferentes, ajustadas según la temporada, que administraba regularmente a todas sus aves como medida profiláctica en lugar de esperar a que aparecieran enfermedades. «Mi abuela siempre decía que es mejor prevenir que curar», recordaba Víctor. «El secreto está en mantener las aves tan saludables que las enfermedades no encuentren terreno fértil para establecerse». 6 meses después de iniciar este cambio radical, los resultados eran imposibles de ignorar. La mortalidad había caído a niveles mínimos. La producción de huevos no solo se había recuperado sino que superaba los niveles anteriores, con cerca de un 90% de las gallinas poniendo regularmente. Los costos de operación se habían reducido dramáticamente al eliminar la dependencia de medicamentos comerciales, siendo reemplazados por plantas que él mismo cultivaba. Pero quizás el cambio más significativo estaba en la calidad del producto final. Los huevos producidos por las gallinas de Víctor comenzaron a destacar notablemente en el mercado local. Las yemas, de un anaranjado intenso debido a los carotenoides naturales presentes en muchas de las hierbas, tenían un sabor que los clientes describían como los huevos de antes. Las claras mantenían una consistencia perfecta al cocinarlas, y las cáscaras eran tan resistentes que raramente se quebraban en el transporte. Este diferencial de calidad no pasó desapercibido. Doña Marta, propietaria de una pequeña panadería en Medellín que compraba ocasionalmente huevos a Víctor, quedó tan impresionada con la diferencia que comenzó a promocionar específicamente sus pasteles como elaborados con huevos orgánicos medicinales de la granja de Víctor. Sus clientes notaron la diferencia en el color y sabor de los productos, generando un aumento en las ventas que pronto llevó a Doña Marta a convertirse en compradora exclusiva, adquiriendo toda la producción disponible. Esto marcó el inicio de una transformación comercial. Víctor, que antes luchaba para vender sus huevos al precio estándar del mercado, ahora tenía clientes dispuestos a pagar una prima significativa por un producto que reconocían como superior. La lista de espera creció hasta el punto de que tuvo que tomar la decisión de expandir su operación. Con los ahorros generados por la reducción de costos y el aumento de precios, reinvirtió en más gallinas, seleccionando cuidadosamente razas resistentes y adaptadas al clima local.
Amplió sus instalaciones siguiendo principios de bienestar animal que había aprendido que no solo eran éticamente correctos sino también económicamente sensatos, gallinas con más espacio, acceso a áreas exteriores donde podían picotear hierbas frescas, y entornos enriquecidos con perchas y áreas de baño de polvo mostraban consistentemente mejor salud y mayor productividad. El huerto medicinal creció proporcionalmente, convirtiéndose en un exuberante jardín de casi media hectárea donde docenas de especies diferentes se cultivaban siguiendo principios agroecológicos. Víctor implementó un sistema de rotación de cultivos y compostaje que utilizaba los desechos de los gallineros, creando un ciclo virtualmente cerrado donde los residuos de un sistema se convertían en recursos para otro. A medida que su operación crecía, también lo hacía su reputación. Lo que comenzó como curiosidad de vecinos interesados en su inusual enfoque se convirtió gradualmente en un flujo constante de visitantes. Otros criadores de aves enfrentando problemas similares, estudiantes de veterinaria interesados en alternativas a los antibióticos, e incluso algunos médicos locales intrigados por las aplicaciones potenciales de la medicina herbal tradicional en contextos modernos. Víctor, siempre generoso con su conocimiento, comenzó a realizar pequeños talleres informales los domingos por la tarde. Con su cuaderno de notas como guía, compartía abiertamente todo lo que había aprendido, qué plantas cultivar, cómo prepararlas, cómo identificar tempranamente signos de enfermedad y cómo implementar un sistema preventivo integral. No hay secretos aquí, explicaba a quienes sugerían que debería proteger su conocimiento como ventaja competitiva. Este conocimiento viene de generaciones de campesinos que lo compartieron libremente. Yo solo lo estoy devolviendo a la comunidad. Esta actitud de generosidad tuvo un efecto inesperado. En lugar de crear competencia que podría haber diluido su mercado, fortaleció su posición como referente en la producción avícola natural. Productores que implementaban sus métodos frecuentemente lo citaban como su mentor, enviándole nuevos clientes cuando su propia producción no daba abasto para la demanda creciente. Se formó una red informal de productores estilo Víctor, que compartían información, recursos genéticos, y ocasionalmente unían fuerzas para acceder a mercados más grandes. El punto de inflexión para la expansión del modelo llegó aproximadamente 3 años después del cambio inicial. Un brote severo de influenza aviar afectó la región, causando pérdidas devastadoras en granjas avícolas industriales y pequeñas por igual. Las operaciones dependientes de antibióticos vieron cómo las aves morían a pesar de tratamientos intensivos, mientras los costos de medicamentos preventivos se disparaban. Sin embargo, en la granja de Víctor y las de otros productores que habían adoptado su sistema herbario preventivo, el impacto fue notablemente menor. Aunque no completamente inmunes, sus aves mostraron una resistencia significativamente mayor, con tasas de supervivencia que triplicaban los promedios regionales y recuperaciones más rápidas entre las afectadas. Este contraste llamó la atención de autoridades agrícolas locales y eventualmente de investigadores de la Universidad Nacional de Colombia, quienes propusieron un estudio formal para documentar y analizar los métodos de Víctor. Lo que había comenzado como una vuelta desesperada a tradiciones ancestrales estaba ahora bajo el escrutinio científico moderno. El estudio inicial, aunque limitado en alcance, arrojó resultados prometedores. Análisis de laboratorio confirmaron propiedades antibacterianas significativas en varias de las preparaciones herbarias de Víctor, particularmente efectivas contra patógenos comunes en avicultura. Más sorprendente aún fue el hallazgo de que las gallinas tratadas regularmente con su tónico preventivo mostraban niveles elevados de ciertos marcadores inmunológicos, sugiriendo un efecto inmunomodulador que podría explicar su mayor resistencia general a enfermedades. Los huevos también fueron analizados, revelando perfiles nutricionales superiores en varios aspectos, mayores niveles de vitaminas A y E, mejor ratio de ácidos grasos omega 3 a omega 6, y concentraciones más altas de ciertos antioxidantes, todos atribuibles a la dieta enriquecida con hierbas medicinales. Estos hallazgos científicos validaron lo que los clientes de Víctor habían percibido intuitivamente a través del sabor y la calidad. Su enfoque no era simplemente una alternativa natural, con beneficios principalmente ideológicos o emotivos, producía resultados mensurables, científicamente verificables, con implicaciones potencialmente significativas para la industria avícola en general. La publicación de estos resultados preliminares en una revista académica respetada marcó otra transformación en la vida de Víctor. El campesino que una vez fue ridiculizado por volver a supersticiones de abuelas, ahora era invitado a dar conferencias en facultades de veterinaria y agronomía. Su granja se convirtió en sitio de visitas regulares para estudiantes, y pronto se establecieron colaboraciones formales con la universidad para estudios más extensos. Un momento particularmente emotivo para Víctor fue cuando su tía Carmen, ya cercana a los 90 años, fue invitada como informante experta por investigadores etnobotánicos interesados en documentar sistemáticamente el conocimiento tradicional sobre plantas medicinales para aves.
Verla sentada en un auditorio universitario, tratada con el máximo respeto por científicos que tomaban meticulosas notas de cada palabra suya, trajo lágrimas a los ojos de Víctor. Este conocimiento siempre tuvo valor, reflexionaría más tarde. La diferencia es que ahora otros finalmente lo reconocen. A medida que su reputación crecía, Víctor enfrentó decisiones importantes sobre la dirección futura de su empresa. Inversionistas interesados propusieron expansiones masivas, contratos exclusivos con cadenas de supermercados orgánicos en ciudades principales, e incluso una línea comercial de suplementos herbarios para aves basados en sus fórmulas. Las oportunidades para crecer y generar mucho más dinero estaban allí, tentadoras. Tras mucha reflexión, y características de su filosofía integral, Víctor optó por un camino diferente. En lugar de expandirse horizontalmente produciendo cada vez más huevos, decidió profundizar verticalmente en la cadena de valor y el impacto comunitario. Estableció un centro de capacitación formal en su propia granja, Centro de Saberes Avícolas Ancestrales, donde ofrecía programas estructurados de formación para pequeños productores, combinando conocimiento tradicional con validación científica moderna. Desarrolló, en colaboración con herbolarios locales, una línea modesta de preparaciones herbarias estandarizadas que vendía a precio justo a otros creadores de aves. Y quizás lo más importante, trabajó con cooperativas de mujeres rurales para establecer pequeñas unidades productivas replicando su modelo, proporcionando medios de vida sostenibles en comunidades donde las oportunidades económicas eran escasas. Este enfoque de crecimiento arraigado no generaba las ganancias máximas posibles, pero creaba algo que Víctor valoraba más, un ecosistema social y económico resiliente alrededor de prácticas sostenibles que honraban tanto la sabiduría ancestral como las necesidades contemporáneas. Para su 5º aniversario de implementar el sistema herbario, la operación de Víctor incluía más de 500 gallinas en producción, un centro educativo reconocido nacionalmente y una red de más de 30 productores asociados siguiendo su metodología. Colectivamente, este grupo estaba transformando la percepción pública de la producción avícola a pequeña escala, demostrando que era posible ser económicamente viable sin depender de antibióticos preventivos o prácticas intensivas cuestionables desde la perspectiva del bienestar animal. El impacto se extendía más allá de lo puramente comercial. En comunidades donde productores habían adoptado el método Víctor, veterinarios locales reportaban disminuciones notables en el uso de antibióticos no solo en aves sino también en otras especies, a medida que el conocimiento sobre alternativas herbarias se transfería a otros contextos. Tiendas de alimentos naturales y mercados campesinos florecían alrededor de la creciente demanda de productos avícolas producidos bajo estos estándares, fortaleciendo economías locales. Para Víctor personalmente, quizás el logro más significativo no era medible en términos económicos o de impacto social. Era la profunda satisfacción de haber reconectado con su herencia cultural, de haber transformado conocimientos que estuvieron a punto de perderse en soluciones prácticas para desafíos contemporáneos. Cada mañana cuando recorro mi huerto medicinal, siento a mi abuela Esperanza caminando junto a mí, compartía Víctor con los participantes de sus talleres. Este conocimiento ha pasado por muchas manos antes de llegar a de que continúe su viaje. Esta conexión intergeneracional se manifestaba concretamente en su hija menor, Lucía, de 16 años, quien había desarrollado una pasión por las plantas medicinales y la avicultura sostenible. Bajo la tutela tanto de Víctor como de la tía Carmen, cuyo conocimiento estaba siendo cuidadosamente documentado en un extenso herbolario ilustrado, Lucía combinaba el respeto por la tradición con una curiosidad científica moderna, realizando pequeños experimentos controlados para optimizar preparaciones herbarias. La veo mezclando infusiones con la misma expresión concentrada que tenía mi abuela, comentaba Víctor con orgullo. Pero luego la escuchó hablar de compuestos bioactivos y sinergias farmacológicas, términos que ninguna generación anterior en nuestra familia habría conocido. Es el puente perfecto entre dos mundos. Esta integración de conocimiento tradicional con comprensión científica moderna representaba el núcleo filosófico del éxito de Víctor. No había rechazado la modernidad para abrazar ciegamente prácticas antiguas. Había reconocido el valor en ambos enfoques y buscado conscientemente integrarlos en un sistema que aprovechaba lo mejor de cada uno. Sus preparaciones herbarias, aunque basadas en recetas tradicionales, habían sido refinadas mediante observación meticulosa y experimentación sistemática. Su sistema de producción incorporaba principios científicos de nutrición y bienestar animal, complementando el conocimiento empírico transmitido oralmente. Sus colaboraciones con investigadores buscaban validar prácticas tradicionales sin descartar su valor inherente cuando los mecanismos específicos aún no estaban completamente comprendidos por la ciencia contemporánea. Este enfoque integrador resultó especialmente valioso cuando Víctor comenzó a asesorar a productores en diferentes regiones de Colombia y eventualmente en países vecinos.
Entendía que el conocimiento herbolario no podía simplemente trasplantarse de un ecosistema a otro, cada región tenía sus propias plantas medicinales, adaptadas a condiciones locales y efectivas contra patógenos específicos de ese entorno. En lugar de ofrecer fórmulas estandarizadas, enseñaba principios fundamentales y metodologías para identificar, evaluar y utilizar recursos locales. Animaba a productores a reconectar con ancianos de sus propias comunidades, recuperando conocimientos específicos de cada territorio antes de que desaparecieran con las generaciones mayores. Las soluciones no son universales, explicaba durante talleres